Fuerteventura, la mañana. Mañana, 1 de mayo, día festivo, se celebra el Día Mundial del Trabajador, una jornada reivindicativa para los sindicatos que han programado distintos actos. Conoceremos las propuestas de comisiones obreras, UGT e Intersindical Canaria y también sus opiniones sobre la caída del empleo en Fuerteventura. La contratación turística cayó en un 19% en términos interanuales, lo que significa que se han perdido 463 empleos en el sector de enero a marzo. Saludamos ya al responsable de la Federación de Hostelería en Fuerteventura de Comisiones Obreras Canarias, Miguel Ángel Martínez. Buenos días. Hola, buenos días. John Díaz, portavoz de Intersindical Canaria. Buenos días. Muy buenos días. Y está también con nosotros Aguas Santas Esteban, en representación de UGT. Buenos días. Buenos días. Antes de comenzar, me gustaría conocer una valoración de lo que han sido los resultados electorales. ¿Político te refieres? Bueno, pues bien. En definitiva, yo creo que han sido positivos en principio. Todo dependerá, como se sabe, de los posibles pactos que habrá. En principio, lo que está claro es que la derecha, ¿no?, como se le denomina, el trifachito comúnmente, pues se llevó un batacazo, especialmente el Partido Popular. Vox no sacó las expectativas que ellos creían o que algunas encuestas le daban. Y sí hay una lectura después de las organizaciones independentistas, o especialmente las que están por el derecho de decidir, que subieron considerablemente y de hecho en territorios como el País Vasco o Cataluña pues no obtuvieron ninguna, concretamente el País Vasco, ni el PP, ni Vox, ni Ciudadanos obtuvo ni en el Senado ni en el Congreso representación, y en Cataluña solo el PP tuvo uno, ¿vale?, y Vox no consiguió nada, Ciudadanos sí consiguió algo, es decir, residuales, ¿no?, en aquellos territorios donde tal. Con lo cual, aquellos que apostaban por el 155 y demás, pues nuevamente en las urnas, en Cataluña en concreto, con las elecciones que tuvieron locales y ahora con las de generales, pues ha demostrado de que efectivamente su discurso no cala y la ciudadanía pide otra cosa. Estamos hablando de que entre los votos, que ya no hablamos de escaños, que siempre jugaban con el tema de que sí tienen escaños, pero en votos son menos. En este caso, por ejemplo, se ha puesto en relieve que los partidos que están por el derecho a decidir superan los 2 millones de votos que metieron. Entonces hay una realidad que este gobierno que se conforme no puede obviarle, no puede mirar a otro lado, y hay que hacer un encaje político y hay que dar una solución a ese territorio político, que se verá el que dicen, ¿no? Que otra cosa, que no ha cambiado el discurso, que es simplemente poner una urna, algo tan simple, y que la ciudadanía decida qué futuro se quiere. Pero bueno. La valoración de Intersindical Canaria, una organización lógicamente nacionalista, desde Comisiones Obreras y UGT, ¿se comparte un poco esta visión? Bueno, nosotros lo que valoramos de los resultados electorales es que existe una mayoría de izquierdas en España, que se puede llegar a conformar un gobierno de izquierdas que valore y ponga sobre la mesa los derechos sociales que vienen recogidos en la Constitución. Me está pidiendo mi compañero que por favor se acerque un poquito más. Aguas Santas, también en la misma línea un poco. Pues exactamente igual que dice Miguel Ángel. Aparte que nosotros lo que esperamos es que se agilicen también a ver si lo digo claro, desde Madrid los expedientes que tenemos previstos del Hotel Río Olivaví. Es un tema del que vamos a hablar ahora. Sí, la valoración también al nuevo gobierno que entra, principales demandas de los sindicatos que van a plantear, que se plantean. Bueno, pues luchar contra la debilidad en los derechos sociales que vienen recogidos en la Constitución, contra la precariedad laboral, la desigualdad, y bueno, poner sobre la mesa que este auge económico que estamos teniendo se vea reflejado en más derechos sociales e igualitarios. ¿Qué más? ¿Medidas concretas? Medidas concretas, pues por ejemplo, desde la aprobación de prejubilaciones para sectores más desfavorecidos, como son la jubilación anticipada para las camareras de pisos, que no haya diferencia salarial entre hombres y mujeres, que en la negociación de los convenios las subidas se vean reflejadas en los márgenes de beneficios que han tenido sistemáticamente durante todos estos años las empresas, y etcétera, etcétera. Medidas sociales e igualitarias. Que el reparto de la riqueza sea un poco más equitativo. Hombre, yo, como dice Miguel, las camareras de piso, también hay que pensar en los camareros de restaurantes
que también llevamos lo nuestro. Cuando no estamos lesionados un brazo, estamos lesionados una pierna. Cuando no estamos de la espalda, también lo tenemos bastante complicado. Sí, o sí, sea habrá que valorar en cada sector y no meternos a todos en el mismo saco a la hora de adquirir una pensión o llegar a la edad de jubilación. Yo creo, y es una propuesta que llevaba Podemos, esta no es concretamente de Comisiones Obreras, pero bueno, Podemos llevaba en su programa electoral que nos pudiéramos jubilar con 35 años cotizados, con el 100% de nuestra pensión. Después de trabajar 35 años, a mí me parece bastante coherente que te puedas jubilar con esos márgenes. Mañana, jornada reivindicativa, el 1 de mayo es un día festivo, mucha gente se lo toma un poco como un día, bueno, pues para ir a la playa o para descansar. Ustedes desde las organizaciones sindicales hacen un llamamiento a la ciudadanía para que de alguna forma, bueno, pues se involucre en estas reivindicaciones. Yo no sé si está habiendo sintonía en los últimos años entre los sindicatos y los ciudadanos en esta línea. Bueno, especialmente para el 1 de mayo, pues a lo mejor no se ve reflejado en ese mismo día, pero sí que cada vez tenemos más afiliados, cada vez la gente es más participativa y yo creo que la sociedad entiende que somos intermediarios necesarios para las reivindicaciones sociales. John, en esa línea también van subiendo de afiliaciones, hay más gente. Sí, nosotros aquí en Fuerteventura, la verdad es que los procesos sindicales que hemos tenido, pues la verdad es que han salido muy satisfactorios. De hecho, por ejemplo, por poner el botón de muestra en los ríos, los dos ríos, tanto en el Oliva Beach como en el Tres Islas, pues en el Tres Islas hemos revalidado la mayoría absoluta y en el Oliva Beach hemos conseguido la mayoría absoluta y creo recordar que conseguimos 8 de los 13 representantes, ¿no? O sea, una mayoría mucho más holgada todavía, aún si cabe, ¿no? En el Sheraton recientemente también hemos conseguido de tener 1 o 2 delegados a tener 4 y quedándonos a las puertas de conseguir la mayoría absoluta. En breve tendremos el procedimiento en el Hotel Aldiana, etcétera, etcétera. Es decir, en hostelería, un sector que medianamente lo llevamos controlado. Hubo un tiempo en el que habíamos descendido un poco y en los últimos procesos sindicales que estamos teniendo resultados no positivos, mucho más positivos incluso de los que nos queríamos, fruto de ese viraje de muchos trabajadores y trabajadoras que no se han visto representados en otros sindicatos, ¿no? En cuanto a lo que se está diciendo aquí el compañero Miguel Ángel de intentar pues cambiar las cosas, ¿no? ¿Qué se le puede pedir al gobierno, a este nuevo gobierno? Pues bueno, creo que nada nuevo que no se le haya pedido a los anteriores, ¿no? Creo que son reivindicaciones históricas, pero creo que también tenemos que, las organizaciones sindicales, hacer autocrítica, ¿no? Y especialmente los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones, ¿no? Porque no hemos sabido estar a la altura en las condiciones y que diga lo contrario está mintiendo, ¿no? Hay una realidad que nos ha dado una respuesta social, ¿no? Y que también se ve reflejada en los últimos 1 de mayo. Eso es una realidad, ¿no? Atrás quedan aquellos 1 de mayo de los años 80 o 90 que uno personalmente recuerda de en cuanto a participación y en cuanto a agitación y evidentemente era un motor de lo que era la sociedad para que la clase política se pusiera las pilas, ¿no? Entonces, bueno, no podemos dejar todo a la suerte de que las organizaciones políticas de turno que ahora vayan a llevar las riendas del Estado, pues nos vengan a solucionar los problemas. Nosotros también tenemos que hacer mucho trabajo de campo, ¿no? Nosotros desde Intersindical Canarias, que somos una organización pues, en que nos movemos solo en el espectro de Canarias y que no tenemos el poder capital y de subvención que tienen estas dos organizaciones, pues bueno, hacemos lo que humanamente podemos, no sin quitar que también tenemos nuestra parte de responsabilidad y culpa de que no hemos sabido conectar con muchos de los trabajadores o trabajadoras que hay, porque si no la realidad sería bien diferente. En los últimos años sí estamos subiendo y estamos repuntando, pero todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿no? En cuanto, para concluir el tema de este nuevo gobierno que estamos diciendo, espero que se cambien cuestiones, pero no hay que olvidar quién es el Partido Socialista, hay que tener bien presente, ¿no? Y el Partido Socialista no estamos hablando de los años 80, de Felipe González, de aquellos desfalcos de Filesa o de los GAL, no, estamos hablando de Zapatero, que hizo también una reforma laboral, ¿no?
y que duplicó casi la edad de jubilación, pasando de los 15, que con el mínimo que tenías derecho a la pensión, a los 25, ¿no? O pasando con la edad de jubilación de los 65 a los 67. Eso lo hizo un gobierno socialista, no lo hizo la derecha del PP. Entonces, bueno, hay que tener bien presente, y estamos hablando de escasamente una década, no de hace 35 años. Bueno, pues no perder, porque las siglas siguen siendo lo mismo, y aunque hayan cambiado los dirigentes, también se hizo con Zapatero para acabar con los años del felipismo, y tuvimos esas historias, ¿no? Entonces, bueno, ojalá se llegue a buen puerto y se consigan y conquisten derechos que hace falta, que se han perdido en la última década, pero para eso también tenemos que estar los demás agentes sociales a la altura. Y eso es el trabajo que tenemos que hacer. Y por eso de ahí, tal vez, que este 1 de mayo se haya hecho unitario, o sea, Intersindical Canaria acude, como en otras ocasiones, que en otros años no se había hecho, junto con comisiones y UGT. De hecho, nosotros aquí en Fuerteventura vamos a desplazarlos un grupo a la concentración y manifestación que va a tener concretamente en la plaza de Santa Cruz de Tenerife, la plaza Secundino Delgado, también conocida como Plaza Weiler, ¿no? Entonces, bueno, vamos a participar y nos vamos a desplazar y vamos a concentrarse allí. Vamos a estar en el 1 de mayo, que unitario, junto con, en bloques diferenciados, pero en Fuerteventura no va a haber ningún acto. No, lo hemos decidido, desde el Secretariado Insular se decidió acudir al acto que hay organizado en Santa Cruz de Tenerife, junto con UGT, con comisiones, COBAS y alguna organización más, que pido disculpas que tal, estaremos en un bloque diferenciado, pero acudiremos porque entendemos que las condiciones, pues, al margen de las diferencias que podemos tener de estrategia o ideológica, al final nos une este acto internacional que es por recordar que por los 7 mártires de Chicago, de hace 133 años, ¿no? Que se pedía, pues fíjese, algo tan lógico como la jornada de las 8 horas, y que estamos en pleno siglo XXI y que todavía, pues, en sectores como la hostelería, pues no se respetan, ¿no? Yo quería aprovechar también la presencia de Aguas Santas aquí para conocer si ha habido noticias de RIU. Sabemos que hay 400 personas, trabajadores, que están pendientes de que de demarcación de costas en el Gobierno de permiso de luz verde a una licencia de un proyecto de obra de remodelación, de renovación de las instalaciones que se presentó hace más de un año y casi medio, y todavía están en la espera. Antes de los comicios ha habido muchas reuniones con diferentes formaciones políticas, pero ¿alguna respuesta, Aguas Santas? Pero estamos esperando que estos días se agilice desde Madrid el expediente de la licencia para tener tiempo de cerrar para la reforma en noviembre, y así no perder puestos de trabajo, que sería muchísimo. Porque la cuestión es que ustedes ahora mismo no están haciendo reservas de cara al cierre temporal de momento, por obras. Lo mínimo. Y claro, ahora terminan todas personas que terminan el contrato, ya no les renuevan. Estamos esperando a ver qué decide el Gobierno, y de ellos dependemos, claro. Todos los días como con una espada de Damocles encima, a ver si alguien contesta. Nosotros trabajamos con el mismo ánimo que si no pasase nada, ¿eh? Eso sí se lo digo. Otra de las cuestiones que también quería plantearles aquí, a nivel de sindicatos, estaba también invitado Imovach, del Sindicato de Enseñanza AMPE, porque conocíamos recientemente aquí en Fuerteventura una agresión a una docente en una entrega de notas. Hay también profesionales del mundo sanitario que están denunciando agresiones por parte de pacientes. Ustedes, como sindicatos, ¿en qué línea se pronuncian? Bueno, rechazamos categóricamente y contundentemente cualquier tipo de violencia en cualquier ámbito laboral y de trabajo. Discúlpame, pero ¿hay más agresiones de las que percibimos a nivel de las que se hacen públicas? Porque... Sí, seguramente habrá muchas más. Lo que pasa es que, bueno, que si no llegan a las manos y no son denunciadas, pues no trascienden a los medios. Pero sí que tenemos constancia que, sobre todo, que en los centros de salud y en los hospitales, pues la gente, por las características, la idiosincrasia del servicio y cómo te encuentras cuando vas a estos centros, pues que suelen ser agredidos verbalmente o de cualquier otra manera. Lo rechazamos categóricamente y emplazamos a la Administración para que mejore en seguridad, en recursos, abastezca de mejor calidad los centros sanitarios, los hospitales, y se puedan acotar en la medida del 0%, pues cualquier tipo de agresión. En los colegios también suele haber
agresión a los Sí, profesores. De eso hablábamos de hecho, al inicio. de hecho, esa agresión fue en un centro de Gran Tarajal, creo que si no recuerdo mal, en Ilíes Vigán, y ese centro tiene bastantes alumnos conflictivos, y es verdad que no ha trascendido más allá de la comunidad educativa las agresiones, porque a mí me consta personalmente, ¿vale?, que ha habido incluso agresiones en el propio transporte escolar, es decir, los alumnos se cogen de diferentes pagos del municipio y se trasladan en las correspondientes guaguas, y en cada guagua va una cuidadora, ¿no? Cuidadora, monitor, no sé cómo lo denominarán, que es la que vela porque haya un orden en los alumnos. Bueno, haya habido más de una vez, más allá de insultos, de properías, ¿no?, ha habido en alguna ocasión agresiones por algunos de los alumnos que ya están, alumnos de eso estamos hablando, no alumnos de primaria, de una horquilla de edad de entre los 14 y 16 años, donde han agredido, y ella ha puesto denuncias, y bueno, pues ha quedado en llamada al toque, expulsión del alumno durante un tiempo, pero no haya. Yo creo que todas estas cuestiones, más allá del ámbito educativo sanitario, pasa por una regulación y una legislación de que sean considerados, que creo que en el sanitario estaban a las puertas y no han conseguido, de que sean considerados como autoridad agentes, pública. Esto lo son ya los autoridad. docentes. De hecho, en la última agresión, que fue en un colegio de Puerto del Rosario a una docente, se le condenó en un juicio exprés al progenitor o progenitora a, me parece que son 2 años de prisión, lo que pasa que al no tener antecedentes no ingresaba. Pero ¿no? creo recordar, si fuera 2 años, pero creo que la multa... Es decir, aún y todo todavía nos queda por avanzar, en el sentido de que no se sigue midiendo con una vara diferente la agresión o posible agresión que le haga a un agente de la autoridad, llámese un guardia civil, un policía local o un policía nacional, al que se le haga un docente. Todavía no se ha reconocido socialmente, claro, digamos, sí a nivel legislativo, pero no a nivel social. Efectivamente. Esa autoridad. Y sobre todo la falta de respeto y de lenguaje que se tiene verbalmente con el ¿por qué no me atiendes? En el sector sanitario yo he estado en la lista de espera y esto no sé qué. O sea, ese profesional no tiene la culpa de los fallos del sistema. Y si no estás de acuerdo, hay herramientas como pueden ser las hojas de reclamaciones o el buzón de sugerencias o demás, para hacerlas constar. Lo que pasa es que también muchos ciudadanos y ciudadanas no hacemos esos derechos. Después, hay un montón, pulsas por ahí, ¿qué opinas del sector educativo? ¿Qué opinas del sector sanitario? Y dicen un montón. Y después vas a las hojas de reclamaciones y es residual el porcentaje que la gente emprende. Y bueno, pues entonces a lo mejor habrá que hacer también autocrítica, y a lo mejor tenemos lo que nos merecemos. Cambiémoslo. Otra cuestión más, introducir, nos queda apenas un minuto. 12 de mayo las empresas van a estar obligadas a tener un registro del horario de los trabajadores. ¿Buena medida, mala medida? ¿Están las empresas concienciadas de que esto está ya prácticamente? Nosotros estamos encantados de eso. Por lo menos lo que es el hotel donde yo trabajo. Porque ahí tienes que sellar al entrar y sellar al salir. Yo, para mí, no tengo problema, y creo que la mayoría de mis compañeros tampoco. Yo creo que en líneas generales es una medida positiva, o sea, que se tenga el control de los trabajadores y que a su vez el trabajador o trabajadora tenga un control de su jornada, facilita que, pues, si se hacen horas extras, sean compatibilizadas y se pueda reflejar. El problema es quién custodia o qué sistema se va a utilizar, porque claro, si lo hacemos con... yo digo que yo entiendo que estamos en el siglo XXI y que tiene que ser todo, pues de algunos que tienen con una tarjeta y la pasan por la banda magnética, una huella dactilar, hay diversos, ¿no? Pero la cuestión es que al final el empresario es quien que controla, porque yo he pasado la banda magnética, pero después ese control para yo comprobar, ¿sabes? Hay en algunas empresas, por ejemplo, con las públicas, AENA, que sí el trabajador tiene sus claves de acceso y puede ver lo que ha fichado y puede incluso descargarse e imprimir. Pero dudo mucho que a lo mejor en sectores como la hostelería, que sea más profundo, ese control para demostrar parece más que un control para que el empresario controle si su trabajador fichó o no, que para que el trabajador o trabajadora pueda comprobar si hizo horas para después demostrar, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ahí tiene un trabajo las organizaciones sindicales fuerte de controlar de que eso se haga así, pero a ver, que se controle por ambas partes la jornada de trabajo, yo creo que es una medida que nos tenemos que felicitar y que debe hacerse, pienso yo. Bueno, pues Donde haya comités de empresa fuertes que tengan la capacidad de negociar con la empresa la entrega de esa información mensual, trimestral, quincenal, pues tendrán un acceso más fácil. Otro tipo de trabajadores sin representación
sindical, sin representación legal, pues posiblemente tendrán que acudir ante la autoridad laboral, la inspección de trabajo, para hacerse con esos datos. Tenemos que dejarlo ya aquí, un llamamiento a ese 1 de mayo, la gente que no vaya a ir, por lo menos que reflexione un poco. Esperemos que el programa ya haya servido para ello. Gracias Miguel Ángel Martínez, John Díaz y Aguas Santas, Esteban, por estar hoy con nosotros. A ustedes. Gracias. A vosotros.